Hola, en este video se revisarán los ejemplos de los videos anteriores, con la diferencia que serán codificados y ejecutados en Python utilizando los procesadores de la tarjeta gráfica. El video será dividido en dos partes. En esta primera parte se explican los algoritmos de suma de vectores y multiplicación de matrices, y en la segunda parte la convolución en 1 y 2D. Los links directos a los videos de cada algoritmo en CUDA-C serán dejados en la descripción de este video, así como el link directo al repositorio donde se encuentran los códigos que veremos a continuación. Algunas recomendaciones. Antes de empezar, se recomienda ver el video de instalación de herramientas. En este se explica cómo configurar correctamente Python y cómo instalar Numba. Esta librería es la que nos permite ejecutar código en las GPUs. Igualmente haremos uso de la librería NumPy. En caso de no tener la librería NumPy, podemos instalarla de la siguiente manera. Se abre una consola y se ingresa el comando pip 3.9 install NumPy. Una vez que se haya descargado y configurado todas las herramientas, podemos empezar. Todo el cuerpo del código estará contenido en un método main. Con esta línea se le indica al intérprete por código que se dirija al método main al momento de ejecutar. Primero definimos el número de elementos para los vectores a sumar y el vector resultado. Declaramos los vectores A y B, y con el método once de NumPy se crean vectores de unos y se define el tipo de dato, en este caso int32. A su vez, con el método CUDA2Device se copia este vector creado en el host a la memoria del GPU. Para el vector resultado se hace uso del método deviceArrayLike para hacer una copia del tamaño del vector que le pasamos por parámetro, en este caso el vector A. Pasamos a definir los hilos para cada bloque, que son 10. Siempre la cantidad de hilos debe ser en función a la cantidad de datos. Después se calculan los bloques dividiendo la cantidad de elementos entre el número de hilos para inicializar el kernel. Instanciamos el método vector_add_gpu e inicializamos su kernel. Para esto, dentro de corchetes, se pone como primer parámetro los bloques previamente definidos y como segundo los hilos. Enviamos al método por parámetro los dos vectores a sumar A y B y el vector resultado C. Al declarar el método, hacemos uso del declarador @cuda.git para indicarle al programa que el método sea ejecutado en la GPU. Primero se calcula la ID de los hilos, ya que el kernel está definido como unidimensional. Solo hacemos uso del eje X para acceder a la información del kernel. Escribimos CUDA punto seguido de la variable a utilizar, como CUDA block IDX o CUDA.treat IDX.x. La fórmula utilizada para calcular el ID se explica en el video de suma de vectores que está en la descripción. Se verifica que el valor del ID del hilo no supere el valor del tamaño del vector resultado para evitar hacer uso de hilos que no ejecutarán ningún proceso. Asignamos a cada posición del vector resultado la suma de la misma posición de los vectores A y B. Siguiendo con el flujo del código, se copia la memoria del vector resultado del device a un vector del host con el método copyToHost. Por último, se imprimen los primeros y últimos 10 valores del vector resultado, así como el tamaño de este. Para ejecutar, abrimos una consola y nos dirigimos al directorio donde se encuentra nuestro archivo. En este caso está en Desktop CUDA Examples en Python. E ingresamos el comando Python 3.9 y el nombre del archivo, en este caso se llama vector-add.py. Y damos enter. Entonces aquí podemos notar los primeros 10 valores del vector, el resultado y los últimos 10, así como su tamaño. El siguiente algoritmo será la multiplicación de matrices. Se toma como entradas dos matrices A y B y realiza la multiplicación común de matrices colocando el resultado en una matriz C. Las librerías a utilizar son nuevamente NumPy y Numba. Se define la dimensión n de la matriz en 10.000 para las matrices cuadradas. Se copia la memoria al device con el método CUDA2Device y dentro de este se crean e inicializan las matrices a multiplicar. Todas las matrices son de unos, ya que es cuadrada se define la matriz de n por n. Para la matriz resultado se crea una matriz de ceros con dimensiones de n por m y copiamos la memoria al device. Se definen los hilos por bloque en 10. Siempre hay que recordar que se define en función a la cantidad de datos y se calculan los bloques dividiendo la cantidad de elementos entre el número de hilos. Ya que se está trabajando con matrices, es necesario definir el kernel como un arreglo bidimensional. Para esto se crean un par de tuplas. Una es para definir la cuadrícula de bloques y otra la cantidad de hilos por bloque. Las tuplas en Python sirven para agrupar valores en un solo valor, como si habláramos de un objeto con múltiples elementos. A diferencia del dim3 que vimos en C, una tupla puede contener más de 3 elementos.
Se instancia el método matriz_mult, en el que inicializamos el kernel con las dos tuplas previamente creadas, primero la cuadrícula de bloques block per grid y después los hilos por bloque grids per block. Al método le mandamos las matrices a multiplicar A y B y la matriz resultado C. Siempre se hace uso del decorador CUDA.JIT para indicarle al programa que la ejecución del método sea en la GPU o el device. Nuevamente es necesario calcular el ID de cada hilo, ya que se definió el kernel de 2 dimensiones. Se calculan los hilos para el eje X o columnas y para el eje Y o renglones. Es necesario saber el ancho o largo de la matriz resultado para saber el límite de cada eje y evitar que se hagan uso de hilos que realmente no ejecuten ningún proceso. Las matrices en Python tienen la propiedad shape, que indica la dimensión de la matriz. Por ejemplo, shape de la matriz C es 100,100, por lo que podemos acceder a la posición 0 de esta propiedad y así saber el número de columnas. Se realiza la verificación para que no se supere la cantidad de hilos sobre cada eje. Se define una variable temp que se encargará de almacenar el valor temporal de la suma de los productos. Se hace uso de un for para recorrer tanto los renglones como las columnas de cada matriz. Se multiplica cada elemento de los renglones de la matriz A por los elementos de las columnas de la matriz B. Estos resultados parciales se suman de forma iterativa y se almacenan en temp. Al final de la iteración, temp contiene el producto del renglón por columna y su valor se asigna a la posición correspondiente de la matriz C. Regresando al flujo del código, se copia la matriz resultado desde la memoria del device utilizando el método copy_to_host. De esta forma se almacena en una variable local host para hacer uso de sus valores. Por último, imprimimos los primeros y últimos 10 valores de la matriz resultado, así como el tamaño de la misma. Nuevamente, para ejecutar, abrimos una consola y nos dirigimos al directorio donde se encuentra nuestro archivo. Ya estamos en donde se encuentra y escribimos el comando python 3.9 y el nombre del archivo, que se llama matrix_mult.py. Damos enter. Entonces aquí podemos ver los primeros 10 y los últimos 10. El tamaño de la matriz entonces sería de 1.000.000, ya que es de 1000 por 1000. Y finaliza la primera parte de este video. En la siguiente parte veremos los algoritmos de convolución en 1 y 2D.